Chicos, ¿cómo estamos? Soy Lucas de Trades Group y vamos a estar analizando varias paridades el día de hoy para ver qué es lo que estaríamos esperando en la semana. Acá arrancaríamos con el euro dólar, directamente analizándolo en una gráfica completamente diaria, donde lo que tenemos que tener en cuenta es el último rango donde vamos a estar trabajando. Primero y principal, ¿qué es lo que terminamos notando? Que el euro dólar viene ya hace un par de meses completamente alcista. Vemos que va llevando una estructura sin ningún tipo de inconveniente, completamente alcista. ¿Y qué es lo que terminamos encontrando? Más que nada, en relación a este gráfico diario, que vamos a estar trabajando en esta última estructura diaria, donde en esta última estructura, ¿qué es lo que terminamos detectando? Terminamos detectando que en este último rango tenemos una estructura completamente alcista y vemos que el precio ya terminó llegando a un nivel relativamente importante, porque vemos que se termina originando esta caída y esta caída justamente coincide con un punto de interés que había generado anteriormente. Es un punto relativamente importante, ya que en su momento no había sido tocado. Podemos decir que este es un punto diario. Una vez identificado este punto diario y saber que la tendencia viene completamente alcista, después otra cosa muy importante que el precio debería ir a buscar más abajo, verdaderamente no estaríamos encontrando. Tenemos muchísima liquidez de esta sección, de acá a acá podemos considerar que esto es plenamente liquidez, y de acá a acá también tenemos mucha más liquidez. Ahora, esta mecha da un poquito de curiosidad, terminó siendo generado un 29 de mayo, donde quizás habrá sido alguna noticia que generó en ese momento, así que también podría llegar a ser un posible nivel si es que a futuro el precio vuelve a caer. En caso de que siga respetando este movimiento, esperaríamos que siga subiendo. Ahora, eso no quita que actualmente ya estamos en un punto relativamente importante, estamos reaccionando también en esta sección de oferta, en este nivel, donde a partir de ahora ya las velas se empiezan a acumular un poco en estos niveles. Para poder ver más a detalle qué es lo que estaría pasando en esta sección, ahí es donde bajaríamos un poquito de temporalidad, podríamos ir a 4 horas y en 4 horas sí notamos que la estructura, al menos por ahora, viene completamente alcista. Vemos que está terminando de rellenar todos esos imbalances que había generado en un gráfico diario, que en este caso ya lo rellenó por completo. Así que más que nada quedaría esperar que en 4 horas nos dé una confirmación de que si rompe estructuras, estaríamos esperando a que vuelva nuevamente al nivel diario, que coincide con otro punto de interés que fue generado por una noticia que salió el 1 de agosto, o si sigue subiendo, que empiece a dar confirmaciones para seguir aprovechando la subida del precio. Todo queda esperar en este último rango, que estaríamos trabajando en los próximos días, en temporalidades más bajas. Estaríamos en este rango en 4 horas. Vemos que ya termina reaccionando en un punto de interés de compra que se encontraba atrás anteriormente y que podría llegar a reapuntar otra vez al movimiento alcista. En caso que haga lo contrario y empiece a caer y nos genere el rompimiento de estructura en 4 horas, ahí sí nos podemos posicionar en ventas para que venga a recubrir al menos parte de este gran imbalance que había generado anteriormente. Ahí ya lo tendríamos que empezar a trabajar tanto en 30 minutos, lo podríamos trabajar tranquilamente en 15, hasta en 5 minutos. Pero más que nada ya tenemos organizado un poco lo que estaríamos esperando en este escenario macro. Así que esto sería en diario. Podemos pasar a ver un poco por arriba también lo que está pasando con la libra y dólar, el GBP USD, donde acá ya venimos con un caso un poquito diferente. Acá ya vemos con una estructura, venimos con una estructura bajista bastante marcada, donde podemos indicar que estaríamos trabajando en este último rango estructural, de este nivel a este nivel, donde tenemos dos posibles sectores a reaccionar. Tenemos este punto decisional que ya está reaccionando el precio y tenemos el punto extremo que se encuentra un poco más arriba. Acá tenemos un poco más de liquidez, tenemos un escenario bastante similar a lo que es el euro dólar, ya que desde inicio de enero viene con una tendencia completamente alcista y que actualmente nos encontramos en este último rango. Tenemos rompimientos estructurales, confirmación de inicio de un cambio de tendencia. Hay que ver nuevamente si reacciona en estos niveles, principalmente en el que está ahora, en una temporalidad menor, veamos cómo se encuentra. Sigue también como el euro dólar con una tendencia completamente alcista. Son escenarios bastante similares. En los dos estaríamos esperando algún posible quiebre o una nueva confirmación de que va a seguir subiendo.
Todo esto sería lo que estaríamos esperando en los próximos días, que se vaya desarrollando, qué otra información nos podría llegar a dar. Verdaderamente podemos decir que está un poquito más claro a mi ver el euro dólar que la libra dólar por cuestiones de estructura. El euro dólar está dando una estructura un poco más compacta donde se puede trabajar más en el momento. El euro dólar está generando una estructura un poco larga, por así decirlo, donde querramos o no nos termina obligando a terminar yendo a temporalidades un poco más bajas. Así que no sería dentro de todo lo más recomendable. Si tuviera que elegir cuál de las dos trabajar, me quedaría menos por el momento o esta semana, dependiendo de cómo se vaya desarrollando, más que nada en el euro dólar. Y a partir de ahí ya podemos pasar a las siguientes, a las que generalmente suelen hacer lo contrario. Por ejemplo, la paridad del dólar contra el canadiense, si la vemos en una gráfica diaria, vemos que, al contrario de las otras dos que estábamos viendo, generó todo su periodo bajista los meses anteriores y ahora ya estamos entrando en un periodo de acumulación. Empezamos a encontrar los primeros rompimientos de estructuras que el precio fue generando en un gráfico diario y terminamos notando que a partir de ahora empieza a generar cada vez máximos más altos a los anteriores, puntos más altos a los anteriores, y que actualmente estaríamos trabajando en este rango estructural. Tenemos este nivel de acá y este nivel de acá. En lo que respecta a un gráfico diario, venimos con una tendencia marcada fuertemente muy alcista. Tenemos este nivel que podría llegar a servir como punto de interés, que viene de la mano del anterior también. Nos podríamos quedar verdaderamente con el anterior. Este es nuestro punto extremo, nuestro punto diario. En caso de que veamos que en los próximos días el precio empieza a caer y pasa por el nivel del 50% que solemos aplicar, ya sabemos que en este sector, siempre y cuando nos dé algún tipo de confirmación, en una temporalidad que tranquilamente podría ser gestionada en una hora o hasta en temporalidades de minutos, podemos empezar a buscar esa posible reacción alcista, siempre y cuando se dé algún tipo de confirmación en una hora, 30 minutos para poder comprar. Hay situaciones donde el precio no va a tener la suficiente fuerza para llegar a niveles muy abajo. Sería lo ideal, pero no en todas las ocasiones lo termina haciendo. Así que eso sería lo esperado en un gráfico un poquito más largoplacista. Lo podemos chequear en una temporalidad de 4 horas, que es lo que se estaría esperando. En una temporalidad de 4 horas tenemos una estructura bastante alcista. Tenemos este último rango que se estaría utilizando para trabajar. Un rango un poquito más óptimo sería en este nivel a este nivel, con nuevamente un posible POI para poder trabajarlo. Vemos creación de liquidez, una manipulación que se dio por la mañana. Veamos bien el horario en el cual se dio ese movimiento. El horario de las 12 del mediodía aproximadamente. Una fuerte inyección de lo que fue la apertura de Nueva York. Terminó por liquidar por completo esos altos. Así que muy probablemente el dólar contra el canadiense empiece a caer. Es lo que al menos estaría esperando. Acá es donde chequearía un poco más a detalle 15 y 5 minutos, pero estaría más interesado en vender. O al menos el escenario que acabo de ver recién se acaba de dar más que nada para una posible venta que compre. Por el movimiento más que nada. Queda esperar en las próximas horas que nos dé dando algún tipo de confirmación donde o genere un rompimiento para poder ejecutar una orden o en esta temporalidad asumir el riesgo y trabajarla en 5 minutos. Más que nada lo que se estaría esperando en el dólar contra el canadiense. Podemos pasar a la paridad del dólar contra el yen, analizar un poquito lo que es nuevamente el gráfico diario. Y vemos un gráfico bastante similar al dólar contra el canadiense, donde también se proyecta una estructura completamente alcista, por el momento, trabajando en este rango estructural. A diferencia de otros gráficos, acá ya estamos parados en un punto diario bastante importante, donde si bajamos a 4 horas, podemos ver que la estructura está intentando ser quebrada. Por el momento no sobrepasó el último máximo, pero sí notamos que todo este movimiento se podría considerar como liquidez, que termina siendo tomado por este movimiento volátil y se estaría esperando un posible quiebre estructural para generar el testeo y en todo caso a partir de acá volver a subir. En caso de que no lo quiera hacer, en caso de que veamos que termina generando algún tipo de rompimiento, por ejemplo en este sector, ahí mismo me agarraría o me centraría más que nada en los puntos más cercanos.
ya que usualmente volvemos a lo mismo, hay situaciones donde no va a tener la suficiente fuerza para buscar los puntos más abajo. Esa es la importancia de hacerle el seguimiento a lo que es el recorrido del precio. Más que nada es la proyección de un poco el entendimiento de lo que se esperaría en temporalidades mayores, simplemente para saber dónde uno está parado. Usualmente estas temporalidades, recordemos que en 4 horas diario no son temporalidades que utilicemos específicamente para lo que es el cargado de órdenes, pero sí para tener una noción dónde uno está parado y qué es lo que debería ser el precio en los próximos días, cuál es una tendencia principal, donde uno tranquilamente desde un gráfico diario hacia abajo puede empezar a trabajarlo sin ningún tipo de problema. Y después claramente buscar últimas confirmaciones para ejecutar la operación en 30, 15 y hasta en 5 minutos sin ningún inconveniente. Así que más que nada lo que estuvimos viendo el día de hoy fue una proyección un poco simple para tener en cuenta qué cosas uno tiene que analizar al momento de operar. Ahora, ¿a qué me refiero con un poco simple? Que tampoco hay que ir muy a lo que es el movimiento a detalle si después vas a terminar ejecutando una posición en 5 minutos. Digamos que está bueno ver todo el panorama para saber un poquito más la proyección largoplacista, qué es lo que se esperaría, pero al detalle siempre se termina trabajando en 30 minutos para abajo, ya que generalmente es donde terminamos ejecutando las órdenes. Esto, como les acabo de indicar, es más que nada tener una noción de dónde uno está parado. Así que eso sería todo el día de hoy. Cualquier cosita, vamos a seguir actualizando todo lo que son los análisis semanales para ver qué tanto seguimos haciéndole el seguimiento al precio. Cualquier cosita, si van teniendo dudas o comentarios, los dejan todos acá abajo o se comunican con nosotros a través de Discord para ir resolviendo las dudas que vayan surgiendo. Eso sería todo por hoy. Cualquier cosita, estamos en contacto. Suerte.